con su exposición del día de hoy. Gracias a todos y a todas. Caterina, estás con el micrófono apagado. Ya, ahora sí. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver un tema que está directamente relacionado a todos. Tiene que ver mucho con el espacio de trabajo que hacemos, con la carga laboral que tenemos. Okay, voy a compartirles la presentación que tengo para el día de hoy. Aquí. Me avisan, por favor, si es que las diapositivas se congelan. Ya, vamos a ver el tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Bueno, hay que empezar por ver el tema de seguridad y salud en el trabajo. No, nosotros ahorita estamos viendo también todo el tema COVID, pero seguridad y salud en el trabajo abarca un poquito más. Vemos el tema de seguridad, vemos un tema de salud ocupacional, y ahorita que estamos viendo el tema COVID netamente, que es todo un tema distinto de repente, que no lo hemos estado viendo en años anteriores. La finalidad del sistema de gestión de seguridad y salud dentro del ministerio para con todos nosotros es generar una cultura de prevención de riesgos laborales. Evitamos así los accidentes y evitamos también las enfermedades ocupacionales que puedan generarse. Entonces, todo este sistema, que es un conjunto de elementos interrelacionados, tenemos una política, tenemos objetivos y todo un mecanismo para armar nosotros todo este sistema de gestión y hacer una buena gestión de prevención. Una de las herramientas básicas, iniciales que nosotros hacemos es la identificación de peligro y evaluación de riesgos y controles. En base a eso vamos a armar todo nuestro plan de seguridad. En todo el sistema también es necesaria y obligatoria la participación de los trabajadores, porque ¿quiénes conocen mejor el trabajo que nosotros mismos? ¿Okay? Nosotros sabemos cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, los accidentes que ya han pasado incluso anteriormente. Bueno, todo eso lo sabemos cada uno de nosotros y todos participamos en este proceso. Bien, la implementación de seguridad, esto solamente así a grosso modo, la hace la Oficina General de Recursos Humanos. Dentro de sus funciones. Disculpa que te interrumpa, pero justamente eso, no estaba pasando las páginas. Sí. Quizás si se pruebas el compartido porque no se nota toda la pantalla. Ahí se ve, Joanita. Sí se ve tu PPT, pero no se ve como en modo exposición. Ok. A ver, ¿así? ¿O tampoco? No, tampoco. Por favor, ¿podrías probar con compartiendo toda la pantalla? Ya, a ver. Disculpen, amiguitos. A ver, un minutito, por favor. Buenas tardes a los 25 amiguitos que están conectados. Ahí se ve ahora sí. Sí, se ve genial. Muchísimas Toda la gracias. pantalla. Me escondo. Adiós. Listo. Entonces, bueno, seguridad y salud en el trabajo en las entidades públicas está a cargo de las oficinas de recursos humanos. Dentro de todos los procesos que tenemos en recursos, que son todos los que están aquí, seguridad y salud en el trabajo es solamente uno de ellos. ¿Ok? Viendo las definiciones más importantes, tenemos 4 de ellas. ¿Qué es seguridad? Las acciones y actividades que nos permiten laborar en condiciones de no agresión, ni ambientales ni personales, es decir, sentirnos bien. Y la salud, que es un derecho fundamental
que tenemos que priorizar en todo momento. Recuerden que la salud siempre va a ser lo más importante. ¿Qué son los peligros? Los peligros son situaciones o características de algo en nuestro entorno que nos puede hacer daño. Daño a nosotros, a los equipos, a los procesos o al medio ambiente en el que nosotros estamos. Por ejemplo, para el ambiente podría ser simplemente una mala iluminación de repente. Es una fuente de peligro porque puede ocasionar daño a nosotros, ¿no? Evitando, de repente, provocando fatiga visual, de repente evitando que nos percatemos de otras condiciones como pisos mojados, algunas conexiones eléctricas, etcétera. Entonces, todo eso viene a ser el peligro. El riesgo laboral es la probabilidad de que nosotros, como trabajadores, en nuestras funciones, nos vamos a exponer a ese peligro. Pero vamos a ir viendo más adelante cómo se relacionan estos dos términos. Se los voy a dejar, esto es muy breve. Todo lo que nosotros hacemos está basado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros tenemos dentro de la ley un principio de prevención, es decir, que nosotros tenemos que prever que las actividades que realizamos o que programamos no causen daño a los trabajadores. Siempre priorizando el tema de prevención. También dentro del artículo 19 indica la participación de los trabajadores dentro del sistema. Okay, que los trabajadores directamente e incluso sus organizaciones sindicales participan en lo que es la identificación de los peligros y evaluación de riesgos, ¿no? En distintos artículos se hace mención de esta necesidad de que los trabajadores participen en cada uno de estos procesos, sobre todo aquí, que es la base del sistema de gestión. La evaluación de riesgos se realiza una vez al año como mínimo, es decir, vamos a tener este proceso todos los años. Y que cuando nosotros como trabajadores individuales detectamos un peligro, lo podemos reportar para que se tomen acciones al respecto. También la participación en la identificación de riesgos y peligros implica también a nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ellos, dentro de sus funciones, pueden realizar inspecciones que vayan aportando factores para alimentar esta matriz. El reglamento de la ley simplemente consolida lo que ya mencioné antes, pero también indica que el empleador, es decir, nosotros, tenemos que exhibir esta matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos. Entonces, después de hacer nuestra actualización, que justamente estamos iniciando nuestra actualización de IPER, les vamos a enviar a todos cuál es la matriz de peligros de cada una de sus oficinas. Okay. También el empleador va a identificar los peligros y evaluar los riesgos. Para esto se determinan toda una serie de procesos. Y todas las medidas de control a las que vamos a llegar tienen que pasar por consulta de los trabajadores. Por eso que se les va a hacer llegar las matrices y para cada uno de ustedes. El proceso consta de 3 partes. Primero, identificamos los peligros, es decir, los localizamos. Evaluamos los riesgos. Vamos a ver si están controlados, si necesitan medidas de control adicionales o de repente incluso medidas de ingeniería. Entonces vamos a ir viendo la evaluación. Es decir, si el riesgo es mínimo o de repente riesgo bajo, medio, alto. Finalmente se establecen las medidas de prevención. Estas medidas de prevención tienen el fin de evitar o disminuir riesgos que se van a derivar de nuestras actividades de trabajo. Están dirigidas a proteger nuestra salud de condiciones que nos pueden generar daño
y sobre todo aquellas que sobrevengan del cumplimiento de nuestras labores, sean dentro o fuera del ministerio. Algunos aspectos que nosotros consideramos al realizar el IPRC son nuestras actividades, es decir, cómo se realizan nuestras actividades, nuestras tareas rutinarias y también nuestras tareas no rutinarias. Por ejemplo, el inventario que todos estamos pasando es una vez al año y es una actividad no rutinaria, pero también tiene que estar considerada dentro del IPRC. Las actividades que tengan todas las personas que ingresen a nuestro espacio de trabajo. Okay. Sean personas externas, el público, visitantes, proveedores, todos. Se considera comportamiento humano y las capacidades también. Por ejemplo, esto sobre todo para los puestos operativos. Si yo tengo un conductor, este conductor tiene que tener un brevete, tiene que tener su licencia vigente, por ejemplo, ¿no? Su examen médico vigente. ¿Ok? Los peligros externos. Si bien es cierto, un peligro externo que tenemos permanente aquí en el ministerio es el ruido, ¿ok? De las manifestaciones, los sindicatos que vienen frente al ministerio, es un peligro externo, es un peligro continuo. Entonces, siempre estamos viendo la forma y los medios de poder mitigar este peligro que es externo en este caso. Peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo. También todo lo que pueda ocurrir de repente dentro de esta vía, por ejemplo, algún accidente vehicular que puede ocurrir fuera de las instalaciones del ministerio. También las actividades que consideran la infraestructura, como las remodelaciones de las oficinas, el equipamiento, los materiales, cuando hay cambio de equipos, o de repente vamos a traer más equipos electrónicos a nuestras oficinas, cambios o propuestas de cambios, de repente hay modificación de oficinas, creación de direcciones, entonces todo eso genera un cambio y nosotros tenemos que controlarlo, sea el movimiento de muebles, sea por el traslado del personal, sea por el cambio de funciones. También tenemos en consideración obligaciones legales. Es decir, tenemos que, aparte de todo ello, cumplir todas las estipulaciones establecidas en la normativa legal, directrices e instrumentos principalmente nacionales. También vamos a considerar todas las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la organización de trabajo también. Entonces, el IPRC debe abarcar todo lo que pueda afectarnos en el ministerio, sea generado por nosotros mismos, por nuestros espacios de trabajo o incluso fuera del ministerio, pero que pueda afectarnos. Este es un ejemplo de una oficina que tiene muchos, de repente, peligros, muchas fallas, muchos errores, que podemos nosotros apreciarlos a simple vista. Entonces, lo que debemos hacer primero es identificar los peligros. Voy a indicar los peligros de repente más resaltantes. Ya si alguien encuentra un peligro adicional, lo puede ir escribiendo en el cuadro de texto del webinar. Tenemos aquí la radiación solar que está ingresando a la ventana y le dan directamente a la vista del trabajador, ¿no? Entonces, el peligro serían los rayos solares que inciden, que nos pueden provocar deslumbramiento. El deslumbramiento sería la consecuencia de estar expuestos a esa radiación. ¿Qué más tenemos? Tenemos una persona que se ha subido en una silla que tiene ruedas, es decir, una silla móvil, para alcanzar files que están en la parte superior. Entonces, inminentemente esto es para una caída que se pueda generar. Entonces, el peligro es
el uso de la silla, ¿no? Y vamos viendo distintas cosas. Hay vasos de café sobre el CPU, que definitivamente este se puede llegar a derramar en algún momento. Tenemos conexiones eléctricas que son similares a las del ministerio, que están siempre de repente en abundancia. Tenemos muchas conexiones eléctricas temporales. Entonces, esto no es correcto. Se debe hacer siempre la coordinación, en nuestro caso, con OJETIC, con infraestructura, para que se determine la ubicación exacta de los mobiliarios y nosotros no tengamos que moverlos. Cuando nosotros movemos, ya la conexión eléctrica y de internet siempre va a quedar mal. ¿Qué más tenemos? Bueno, un tacho de basura que se derramó, nadie lo recogió. Tenemos también prendas que están sobre un calentador. Hay oficinas que tienen calentadores, hay oficinas que tienen termos. Entonces, estos tienen que estar ubicados en una zona apropiada, sin generar más peligro para el mismo usuario u otros trabajadores. Orden y limpieza, definitivamente en la oficina falta el orden y limpieza. El desorden siempre va a causar incidentes de trabajo y estos incidentes a la larga van a causar accidentes. Entonces tenemos que tener cuidado en esos detalles. También dentro de la inspección vamos a ver actos subestándares y condiciones subestándares. Los actos subestándares son actividades que realiza una persona que son incorrectos o inapropiados, ¿no? Están debajo del estándar normal, por eso es que son subestándares. Por ejemplo, no usar protección facial o protección de los ojos cuando realizamos, según la imagen, una actividad de esmerilado, ¿no? Si algo puede desprender partículas, tenemos que tener una protección. Operar a velocidad insegura. Bueno, esto sí lo he visto mucho en el ministerio. Hay muchas personas que bajan corriendo las escaleras o suben corriendo las escaleras y siempre están a punto de chocarse con otras personas. Operar equipos sin autorización. Esto también lo he visto sobre todo en los ascensores de carga. Entonces, hay personas que conocen cómo funciona, pero no están autorizados para hacer uso de esos equipos. También el uso inadecuado de los equipos. Cuando nosotros aprendemos a usar un equipo, normalmente lo usamos como nosotros creemos, no como es lo correcto. Esto lo he visto en de repente en algunos equipos de cómputo y sobre todo en los microondas. Ya nosotros tenemos que aprender a usar cómo se usa el equipo correctamente para no tener problemas después. Y para los puestos que son operativos, definitivamente tienen que conocer muy bien los manuales de uso de los equipos. Bueno, en cuanto a condiciones subestándares, ya es la condición de trabajo, de nuestro espacio de trabajo. Cuando una conexión eléctrica es defectuosa, de repente nosotros llegamos a una oficina donde tenemos cables pelados de repente o cables cortados, esa sería una condición subestándar que nosotros mismos no hemos causado. ¿Okay? Entonces, y eso también nos puede causar accidentes. Sobre todo el tema de falta de orden y limpieza, que a veces nosotros no generamos, pero que sí tenemos que tomar cartas en el asunto para que esto no genere accidentes. Entonces, ¿qué hacemos con el hiper? Identificamos estas condiciones y también las trasladamos a nuestra matriz para darle seguimiento. La fase de identificación de peligros, tenemos muchos tipos de peligros. Acá están descritos muchos de ellos. Vamos a trabajar con los cinco más representativos, ¿no? Que son los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, psicosociales y ergonómicos. Estos son los riesgos
la clasificación de riesgos más grande y de ahí ya cada uno va disgregándose. En esta segregación podemos ver ya riesgos muy específicos, que son los riesgos locativos de repente, que tienen mucho que ver con los riesgos físicos, los riesgos eléctricos también, los mecánicos también están dentro de los físicos, pero ya es algo más detallado. Entonces, en el Ministerio estamos trabajando con la clasificación de 5 grandes tipos de peligros, por decirlo así. Vamos a hacer uso de estas tablitas más adelante. ¿Ya? La evaluación de riesgos, para nosotros evaluar si es que un peligro genera un riesgo bajo, medio o alto, tenemos que tomar en consideración 2 factores. ¿Cuál es la probabilidad de que un evento adverso ocurra? ¿Y cuál es la consecuencia que esto podría traernos? En el ejemplo de si yo uso una silla inapropiada de repente, ¿no? O de que yo decido usar mal, es decir, me siento en una muy mala posición en la silla, la probabilidad de que yo de repente padezca de algún tema ergonómico más adelante es muy alto. Pero es muy alto porque de repente yo no tengo el conocimiento, la capacitación, pero uso mi silla todos los días. Entonces, la probabilidad de que este riesgo ocurra sería alta. Y la consecuencia, bueno, la consecuencia de usar una silla de forma equivocada, con una mala postura, puede ser una consecuencia o una severidad media. Si nosotros analizamos en la tablita que está arriba a la derecha, quedaríamos en un riesgo importante, ¿no? Entonces, tenemos que interpretar este nivel de riesgo y vamos tomando acciones. En este caso, ¿qué indica nuestra interpretación? No comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. ¿Cómo reducimos el riesgo? Con una capacitación, con una orientación sobre cómo usar correctamente una silla ergonómica, ¿no? Para no causar lesión a la columna. Ahora, después de ello, nosotros tenemos que proponer medidas de control. Lo ideal sería eliminar todos los peligros, pero esto no sucede. Normalmente la eliminación es... muy pocas veces se recomienda la eliminación porque el mismo trabajo lo necesita. Por ejemplo, si yo encuentro que el uso de los vehículos es un peligro, definitivamente yo no puedo eliminar los vehículos, no puedo decir que se eliminen los vehículos porque nuestro trabajo lo necesita. Entonces tengo que ir viendo la siguiente opción. ¿Cuál sería? Reemplazar la sustitución, ¿no? Que nos permite reemplazar el peligro. Entonces, hay varios peligros que podríamos usar esto, sobre todo en los peligros químicos. Yo puedo reemplazarlos por otras sustancias o de repente reemplazar las maquinarias. El siguiente sería un control de ingeniería. Bueno, en nuestro espacio de trabajo, que es netamente administrativa, los riesgos no son tan altos, no suelen ser tan altos. Pero un control de ingeniería demanda movimiento de materiales, demanda, como su propio criterio lo indica, ingeniería, demanda planos, demanda de repente construcción de algún material de protección. El siguiente nivel ya es un nivel de controles administrativos, donde vamos a ver señalizaciones, advertencias de cuidado, de repente riesgo eléctrico, cuidado de caídas, de usar equipos de protección en ciertas zonas y finalmente
que es lo menos esperado, y en última instancia recién se hace la entrega de equipos de protección personal. Aquí vamos a ver un ejemplo de repente para entender todo esto un poquito más rápido. Yo identifico en una oficina un peligro, en este caso eléctrico, un tomacorriente que está roto o que está suelto. El riesgo es que este tomacorriente entre en contacto con la persona, con el trabajador, es decir, que yo tenga que conectar algún objeto ahí o que me siente muy cerca a él. Entonces podemos tener un riesgo de electrocución, ¿no? La consecuencia va a ser la electrocución, que nosotros recibamos una carga eléctrica en uno de los escenarios. Entonces, las medidas de control, lo ideal sería eliminar el peligro o el riesgo, es decir, eliminar nuestro tomacorriente, sustituirlo por otro, un control de ingeniería, un control administrativo que nos indique peligro con el tomacorriente de repente, y finalmente un equipo de protección personal para nosotros hacer uso de ese tomacorriente que está en mal estado. Entonces, más o menos es un nivel de control. En cuanto al COVID-19, podemos hacer la misma evaluación. Más o menos les voy orientando acá. Primero vamos a identificar el peligro. El peligro es biológico y el agente es el virus COVID-19. Luego vamos a determinar el riesgo. El riesgo es de qué forma el trabajador tiene contacto con este peligro. Lamentablemente, y en este caso, es una exposición respiratoria al virus. Después vamos a evaluar este riesgo. Dijimos que es probabilidad por severidad. La probabilidad es muy alta porque este agente se transporta por el medio ambiente, es decir, está en el aire. Entonces la probabilidad es muy alta. ¿Y cuál es la severidad? Para ver la severidad vemos la consecuencia. Puede ocasionarnos enfermedad en un caso leve, moderado o severo, pero también puede ocasionarnos la muerte, ¿no? Ya lo hemos visto, todo lo que puede causar este virus, de repente cuando nos contagiamos. Entonces, si usamos nuestro cuadrito, estaríamos probabilidad alta, consecuencia severidad extremadamente también. Y vamos a estar en un punto intolerable. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Que no debo comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Incluso con recursos ilimitados debe prohibirse el trabajo. Es como estuvimos nosotros al inicio en las cuarentenas, ¿no? Aislamiento total. Bien, a partir de ello se han ido tomando distintas medidas de prevención. ¿Qué es lo más recomendable? Dijimos, es la eliminación. Entonces, es una de las primeras medidas que nosotros tomamos, que es el aislamiento domiciliario. Entonces, yo evito el contacto con el virus estando aislada en mi domicilio. El tema de sustitución en este caso no aplicaría. Podríamos considerarlo aquí como el trabajo remoto, es decir, yo sigo trabajando, pero sigo trabajando desde mi casa, ¿ya? Los controles técnicos que ya estableció, por ejemplo, el MINSA fueron el distanciamiento, ¿no? Que es de más de 1.5 metros, el lavado frecuente de manos, los aforos que nosotros tenemos que prever. Entonces, estas medidas de prevención son controles técnicos. Luego vienen los controles administrativos. ¿Cuáles son los controles administrativos? Las capacitaciones, como las que estamos ahora, las medidas de información, ¿no? Todos los flyers, los comunicados que nosotros les enviamos, la orientación a través de repente de los departamentos médicos, de los cursos, charlas que se dan respecto al tema. Son controles administrativos. Y finalmente,
los equipos de protección personal. En este caso es el uso de las mascarillas, ¿no? Las mascarillas en todo momento. Entonces, nosotros hemos hecho nuestra evaluación de un IPRC también referente al COVID. Tal cual como nosotros evaluamos el COVID, evaluamos todos los demás peligros a los cuales los trabajadores pueden estar expuestos en el ministerio. Bien. Algunos números de emergencia que nosotros tenemos del consultorio médico, está nuestro psicólogo, nuestra enfermera. En mi número telefónico, por ejemplo, nosotros podemos, como trabajadores individualmente, reportar los peligros que nosotros podamos identificar. ¿Ok? Y como les indico, ¿no? A nosotros nos ayuda un montón que ustedes mismos sepan cómo se realiza su trabajo y si tienen alguna medida de propuesta para poder mitigar los peligros, bienvenidos. Nosotros los vamos a evaluar y vamos a ver si es que es factible o no, o de repente si es que tenemos otras medidas de control apropiadas. Incidir de todas formas en los horarios de atención, ¿no? Respetemos nuestros horarios de atención en general y ustedes también siempre incidan en eso, respetemos los horarios de atención de todos. También les comparto algunos teléfonos de emergencia generales que tenemos que tenerlos siempre a la mano, siempre presentes para cualquier emergencia, sea en nuestro domicilio, sea aquí en el ministerio, cuando salimos de viaje, etcétera. Los números son a nivel nacional. Bien, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por haber participado. Vamos a ver con Joanita si es que tenemos alguna consulta o pregunta de parte de ustedes. Gracias, ingeniera Katy, por su participación el día de hoy en el webinar. Gracias a las personas que se han conectado esta tarde. Por favor, les pedimos encarecidamente de que registren su asistencia en el webinar en el enlace que he colocado en el chat. Por favor, regístrenla. Ingeniera, quizá podríamos incidir en algo que ya viene prontito, que justamente es el día lunes, que de lo que estaba hablando durante toda la exposición, acerca de la identificación, o sea, de la identificación de riesgos que se va a hacer en la misma institución. No sé si le gustaría hablar acerca de las fechas y todo esto, ¿no? Claro. Como les comentaba, el IPER se actualiza anualmente, que estamos a puertas de nuestra actualización. A partir del día lunes 25 de octubre, iniciamos con las inspecciones de las distintas oficinas. Como les comenté, se inspecciona orden y limpieza, se inspecciona también algunos factores internos, iluminación, de repente los aforos también se va a ir viendo, ¿no? Todos los temas COVID también, y la parte ergonómica, la parte psicosocial, riesgos físicos, riesgos químicos para todos los que tienen sus distintos insumos químicos en sus respectivos lugares. Ok, así que prepárense para la próxima semana, los vamos a estar visitando. Muchas gracias, ingeniera. Si hay alguna pregunta desde casa, o sea, yo sé que esta visita obviamente va a ser solamente en el MTP y bueno, va a incurrir en las personas que se encuentran asistiendo de manera presencial total o mixta, pero dentro de nuestras casas igual nosotros podemos seguir manteniendo el orden y la limpieza de nuestros escritorios y espacios con los consejos que usted ya nos ha dado anteriormente, ¿cierto? Voy a mandar Sí. foto del escritorio. De todas formas, durante la inspección nos acompaña una persona de cada oficina, un responsable, que también nos va a ir haciendo llegar de repente algunas precisiones de algunos trabajadores en remoto para poder nosotros también brindarles algunas medidas de control que se puedan aplicar para los casos específicos.
En casa recordemos que las condiciones de trabajo, los peligros van a cambiar, son diferentes. Entonces también se han brindado ya recomendaciones generales para los temas de trabajo remoto, pero con cada oficina vamos a ir viendo si es que hubieran algunas más. Muchísimas gracias, ingeniera. Por favor, invitamos a los presentes si gustan hacer alguna consulta más a la ingeniera Catherine, aprovechando que la tenemos por aquí. De hecho, también anunciamos que usted ya tiene un nuevo teléfono, ¿cierto? Que es para justamente lo que es la notificación de algún tipo de riesgo dentro de la institución. Sí, lo voy a estar colocando en el chat de repente para que lo tengan. Igual, para cualquier consulta en materia de seguridad y salud, para cualquier información de repente de accidentes, incidentes. He recibido muchos temas de información de personas que de repente no están cumpliendo todos los protocolos COVID. También para eso, para poder hacer una inspección así rapidísima a las oficinas. Catherine, la señora María ha levantado la mano. Señora María, ¿quiere abrir su micrófono para que realice su consulta? Buenas tardes. Ingeniera, una consultita. En el caso de nuestros domicilios también deberíamos tener un pequeño ordenamiento, ¿no? Siempre sería conveniente también en esos casos para evitar cualquier accidente. Sí, bueno, nosotros vamos a, creo que volver a enviar el tema de recomendaciones para el trabajo remoto, ¿no? Algunas consideraciones, y si vieran algunas consultas de repente que cada uno en su domicilio desea hacerme para ver cuáles serían las medidas más apropiadas para poder mantener las medidas de prevención también en casa, me consultan directamente y lo podemos ir viendo caso por caso. En las casas, lamentablemente, las condiciones son muy diferentes en cada casa, así que es necesario ver una por una para dar las recomendaciones apropiadas. Perfecto, ingeniera. ¿Alguien más que tenga algún tipo de comentario? Gracias, María, por tu consulta. Gracias por ser caserita de este espacio también. Buenas tardes. Wilfredo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Bien, bueno, aprovechando ahorita que va a haber una inspección en cuanto a todos los ambientes del ministerio, había un tema pendiente, como ya estamos próximos a retornar, había un tema pendiente ahí en todos los módulos de lo que era el área de defensa gratuita, el área de empleo, en el primer piso, a efectos de que se pueda ver una verificación de los tomacorrientes en los módulos donde se atiende a los trabajadores y a las personas que recurren para temas de consultas o de buscar un puesto de trabajo. La ingeniera tenía conocimiento de ello. Por favor, yo les explico que el tema también de la ventilación en las áreas del primer piso. Gracias. Sí, señor Wilfredo, las zonas han sido modificadas durante la pandemia. Ha habido un movimiento de mobiliario en esas áreas y se está viendo justamente la forma de la que de repente van a retornar a sus posiciones originales y va a haber un cambio de infraestructura de todas formas también en esa zona. Muchas gracias, Catherine, por tu respuesta. Gracias, señor Wilfredo, por su consulta. Si alguien más tuviera algún tipo de consulta en estos momentos, nos encantaría saberlo, como para que la ingeniera pueda absolver sus dudas. Janet está levantando la mano. Janet, por favor, abre tu micrófono y cuéntanos. Sí, así, lo que dijo Wilfredo, también para acotar, yo trabajo en el piso 10, ¿no? Y ahí se necesita también más ventilación, puesto que las ventanas no se abren, pues, ¿no? Son enteras. ¿Y cuál sería, la recomendación, ¿no? O también se va a remodelar o también se va a acondicionar para que lleguemos nosotros, ¿no? Estoy de acuerdo en eso, tiene que ver bastante ventilación.
Sí, en el caso del piso 10, se está viendo, porque ustedes tenían dos problemitas, ¿no? Uno era el tema de la ventilación y otro la incidencia de la luz solar también, que a las personas que están cerca de las ventanas era muy fuerte. Entonces estamos viendo con las direcciones qué es lo que se puede hacer, porque ahí ya es un tema de inversión también. Ah, ya. Ujú. Sí, pero creo en general, nuevamente, si se trata del bienestar de los trabajadores, creo la inversión está bien, justifica, porque hay que cubrir también el parte de las ventanas, ¿no? No sé, con algunas cortinas, quizás, Claro, bueno, con lo que es con vista a la avenida Salaberry, porque el sol le da a todos los trabajadores que están desde el piso 11 hasta el primero, ¿no? Hay que ver también si se puede instalar aire acondicionado, ver las formas, que nuestros Claro. compañeros estén debidamente cómodos, ¿no? La inversión está dada porque se justifica, no será para todos, pero progresivamente, pues peor es que no se empiece y no hagamos nada. Además era un compromiso de todos los trabajadores. Lamentablemente con la pandemia no hemos podido nosotros tener un trabajo activo, pero ahora que estamos en esta posibilidad y son pocos los compañeros que están, hay que aprovechar el momento, no esperar que volvamos o que tengamos que estar para interrumpir las labores. Es el momento que ya la administración o la alta dirección pues pueda hacer una licitación e instalar las cortinas en todas las áreas, sobre todo, como de nuevo repito, para cubrir sobre el tema del sol, porque el verano es intenso y el calor también, el sol cuando a las 4 o 5 de la tarde ya prácticamente muere ahí en esa zona de la avenida Toda la, Salaverde, ¿no? en Y la le da parte izquierda. todo el sol a todos los trabajadores. Por favor, sería bueno que se tome en consideración también todo ello. Las persianas, cortinas, ventilación, el tema de los tomacorrientes. Ahora que tienen ustedes la posibilidad de estar ahí, se haga una verificación o en todo caso nosotros podamos también, nos invitan para poder concurrir y verificar también, para también escuchar a todos nuestros compañeros cuáles son sus inquietudes y poder atenderlos de una manera adecuada y oportuna. Así es. Gracias. Claro, todas las medidas de control se proponen siempre y cuando tengamos también el check técnico en cuanto a las instalaciones de las distintas oficinas, ¿no? Porque todo implica un tiempo, costo, presupuestos que lamentablemente ahorita estamos exactos, se puede decir, de presupuesto por el tema de la pandemia, ¿no? Que han habido muchos gastos no previstos. Entonces, estamos todavía con ello, pero dentro de la medida de lo posible se tienen que tomar medidas de control. Sean medidas administrativas, que nosotros podamos simplemente reubicar algunos escritorios. Las medidas que son más caras definitivamente son las de ingeniería, pero eso no impide que nosotros podamos tomar otras medidas de control para ir mitigando los riesgos. ¿Okay? Gracias. Gracias, porque justo en ese lado izquierdo, donde muere el sol, yo no estoy bien en la ventana, pero de todas maneras eso caliente, yo soy muy calurosa. Ya necesita, ¿qué pasa? No, Ya a las, por favor. a las máquinas, de las personas que somos como 40. Dejaré de grabar en estos momentos. Sí, sí, por favor. De la mejor manera. Se está poniendo colorada, Janet. Vamos a ir viendo todos los temas de todas las oficinas. Si alguien tiene conocimiento de algún tema también para abordarlo dentro del IPER, a través del teléfono que les acabo de dar o directamente los que tengan ya mi número, me lo hacen saber para poder incorporarlo. ¿Ya? Ya, Por muchas favor. gracias. Gracias, querido. Muchas gracias, querido. Ay, ese Wilfredo. Gracias, Caterina. Entonces, nada, damos por cerrada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas. Por favor, pongan su asistencia. Sí, por favor. Ya está en el enlace, está en el chat, está en el chat. Muchísimas Agradecido. gracias a todos. Ya, Compañera, Wilfredo, chao. Habilítate. Chao, Agua, Janita. un poquito de agua, un poquito de agüita helada. Doctora.